Bueno, nos encontramos en el día de hoy con el profesor Jorge Richman. En Colombia recientemente comenzó a circular este texto que nos ha llamado mucho la atención porque en Bogotá hemos venido haciendo una lucha desde hace un tiempo para lograr entender la relación íntima que existe entre temas que aparentemente no son tan fundamentales como montar en bicicleta y una perspectiva estratégica de construcción de una nueva sociedad. Estas relaciones hasta hace poco no se veían muy claras y parecían más bien algo snob. Montar en bicicleta era una cosa, pues, incluso en Bogotá lo había promovido un sector más cercano a la derecha, ¿no?, que los propios movimientos de izquierda, democráticos, progresistas o incluso revolucionarios. Nunca se han planteado estos temas. Nosotros desde Agenda Bogotá nos comprometimos con esa tarea y hemos logrado colocar esta discusión en el centro de la polémica pública. El alcalde Petro nos ha apoyado de una manera incondicional, dándole juego a nuevas generaciones y a unas propuestas que están en marcha en la ciudad. Por eso, profesor, para nosotros es muy importante tener en Colombia su presencia, sus opiniones y conocer en qué debemos trabajar más en ese campo. Y desde luego, en principio, dilucidar un tema de fondo. ¿Existe una relación entre la bicicleta y el socialismo? Pues sí que existe, yo diría, y es importante, ¿no? Y quizá lo primero valdría la pena recordar el origen de esa frase que da título a mi libro. Viene precisamente de la izquierda latinoamericana. Quien la pronunció fue José Antonio Viera Gallo, que fue uno de los colaboradores estrechos de Salvador Allende, ¿no?, en el Chile de comienzos de los años 70. Luego la recogió, por ejemplo, Iván Illich y ha circulado un poco por ahí, pero quien la dijo primero fue Viera Gallo, ¿no? El socialismo, decimos, puede llegar solo en bicicleta, ¿no? Puede parecer un título llamativo, seguramente. Yo creo que ahí hay como dos planos. Se puede leer de manera directa esa reivindicación de la bicicleta, ¿no?, y llamar la atención. Me ha pasado en alguno de los debates alrededor del libro, pues que aparecían un club de ciclistas en Ciudad Real, por ejemplo, ¿no?, y atraído, pensando que a lo mejor el libro era mucho más práctico y orientado, pues, al ciclismo en medio urbano, pero tiene también una dimensión metafórica muy importante, ¿no? Vendríamos a decir que el socialismo, los ecosocialismos del siglo XXI, a ellos no lo sugería Iván Illich, ¿no?, recogiendo esa frase de Viera Gallo, a ellos no podemos llegar ni descalzos, aunque caminar sea muy importante, y aunque la economía descalza, como nos la elabora Manfred Max Neff, ¿no?, el gran economista chileno, tengamos que prestarle mucha atención. Descalzos no llegamos a todas partes, pero al socialismo no podemos llegar tampoco en carro privado, ¿no? No hay ninguna posibilidad de organizar una movilidad sustentable ni en el norte ni en el sur, centrándola, ¿no?, en el carro privado, ¿no? Nunca llegará a haber 2.000 o 3.000 millones de carros privados circulando, porque no hay recursos en el planeta para ello. Si ello es así, aparece la bicicleta, que hay que pensarla, claro, pues en conexión con un buen sistema de transporte colectivo. La bicicleta aparece como el emblema de un socialismo alternativo, de un ecosocialismo, de muchos ecosocialismos, porque por una parte es claramente, pues, un artefacto paradigmático de la sociedad industrial. La bicicleta es moderna, las buenas bicicletas son de hecho artefactos de alta tecnología, pero nos apunta hacia una modernidad alternativa que no puede ser esa pues que se ha basado en el tipo de capitalismo fosilista que se ha construido en los 2 últimos siglos y que no tiene ningún futuro, ¿no? Entonces, si somos capaces de construir sociedades industriales sustentables, estas estarán
vinculadas, ¿no?, con esa alianza de bicicleta y transporte colectivo y no con el carro privado, ¿no?, que tiene ahí pues una potencia simbólica también muy importante. Si hay una relación íntima entre este tema de avanzar en una propuesta de modernización y de apertura digamos, de una sociedad con el ahorro de energía y la racionalidad. Sí, ¿no? Y eso es esencial, ¿no? Estos días nos golpeaba, ¿no?, desde las noticias de prensa, también las revistas especializadas, y seguro que habrá salido en televisión, la noticia de que se traspasaba la barrera de las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta, ¿no? Eso es o sea, la evolución, ese incremento, ese tic-tac, tic-tac, tic-tac que va aumentando partes por millón de dióxido de carbono y de los otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, es una especie de reloj del juicio final, aunque parezca, bueno, evocando también aquella iniciativa, ¿no?, del pacifismo antinuclear después de la Segunda Guerra Mundial, que se traducía en un reloj, el Doomsday Clock, que impulsaban los físicos, ingenieros y científicos antinucleares en Estados Unidos, ¿no?, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Ese tic-tac, tic-tac de las partes por millón que nos está, va marcando el acercarse de nuestras sociedades a una posibilidad de colapso catastrófico. Apenas hay, o sea, no hay casi nada más importante políticamente ahora, ¿no?, que intentar esa reorientación de nuestras sociedades en sentido ecosocialista, ecofeminista. Hacia ahí están apuntando también, ¿no?, las comunidades andinas que lo llaman buen vivir, pero tiene que ver también con esto, ¿no?, el Sumac Causai, ¿no?, pues en Ecuador y en otros lugares. Necesitamos ser capaces de esa reorientación, ¿no? Y ahí el ahorro de energía, la optimización del uso de la energía es una parte importante, pero necesitamos, más allá de eso, cambiar las fuentes energéticas, ¿no?, descarbonizar las sociedades industriales, pasando a una base energética con fuentes renovables de energía. Y en la transición emplear mucho mejor, mucho menos despilfarradoramente los combustibles fósiles. Profesor, junto con esa discusión que ya vemos la profundidad que tiene, hay otra discusión que se atravesó en la agenda en el caso de Bogotá, que parecía también baladí, accesoria, lejana a tantas luchas y tantas dificultades que tiene la sociedad, la lucha por la protección animal. Y a nosotros nos llamó la atención que el ciclo de conferencias suyo en Bogotá se inauguró con una conferencia sobre el tema de protección animal y su relación íntima con la defensa no solamente del medio ambiente, sino la defensa integral de la existencia humana. ¿Cómo es esta relación? Porque si cuestionamos nuestro vínculo con los animales no humanos, estaremos ahí, digamos, trabajando en las raíces de lo político-moral, como decía también pues un protector de los animales del siglo XIX, a quien yo citaba al comienzo de esa conferencia esta semana pasada. Estamos trabajando en las raíces, ¿no? Y si uno consigue reorientar un poco esas raíces, entonces también en el tronco, en las ramas del árbol se van a mover muchas cosas, ¿no? Una de los cambios que nos hacen falta en el terreno cultural, moral, político, es abandonar ese antropocentrismo excluyente, ¿no?, que ha sido dominante en nuestras tradiciones culturales, ¿no? Dejar de considerarnos como seres alrededor de los cuales se orienta todo el cosmos, y que podemos disponer de los otros seres vivos y de la naturaleza como si fueran objetos, meros recursos a nuestro alcance, ¿no? Hay que cambiar ese vínculo. Deberíamos considerarnos
propongo yo, pues más como hermanos mayores y como tutores de alguna manera, ¿no? de los otros animales no humanos y de los ecosistemas, más que como dominadores de los mismos, ¿no? Incluso, aunque no seamos muy sensibles a otros argumentos, incluso porque el exceso de dominio acaba volviéndose en contra de los dominadores, ¿no? Son todos esos fenómenos de contraproductividad que en las sociedades industriales pues son tan evidentes, ¿no? Necesitamos ser capaces, decía también estos días, de dominar nuestro dominio, no pensar tanto en dominar la naturaleza como en dominar nuestro dominio y reorientar esas fuerzas. Si no, acaban volviéndose contra nosotros nuestros propios excesos, ¿no? Ayer en una charla que daba en un colegio público de la ciudad, el Enrique Valla, pues nos parábamos un poco a ver también algunas noticias recientes de prensa y veíamos el revuelo también que ha producido esa investigación acá en Colombia, que ha encontrado niveles pues, altamente tóxicos, niveles elevados de un compuesto altamente tóxico como es el mercurio en latas de atún elegidas al azar en los supermercados, ¿no? Eso es una expresión, una materialización, ¿no? De ese volverse contra nosotros nuestros propios excesos, ¿no? Porque estamos en una biosfera que es como el entretejido de millones de sistemas complejos, y entonces lo que nosotros acabamos haciendo mal retorna en ese entramado, ¿no? de los sistemas complejos, pues acaba afectándonos otra vez, viene de vuelta quizá pues como esa carne de atún que puede enfermarnos por haber hecho previamente pues un mal uso del mercurio pues en actividades mineras fuera de control, ¿no? Profesor, nos interesa muchísimo, desde luego, digamos, estos dos demostraciones, ejemplos concretos de en qué nos estamos moviendo cuando hablamos de una propuesta ecosocialista. Nos interesa muchísimo conocer entonces cuáles serían los pasos a dar en la reformulación de una propuesta como la que se está moviendo. Usted también en la última conferencia sobre este tema del ecosocialismo planteó algunos aspectos de cuáles son los conceptos básicos que tendría un acercamiento en ese sentido de los distintos movimientos que en el planeta ya son muchos. Felizmente hay una nueva generación de jóvenes bastante activa en ese campo. ¿Cuáles son esos puntos y dónde habría un encuentro que nos permita acercar esas posiciones? Bueno, algunos conceptos importantes yo creo que nos pueden servir para avanzar por ahí serían, primero, ya lo he mencionado, fuentes renovables de energía, ¿no? Cambiar la base energética de la sociedad hacia un modelo basado en fuentes renovables, ¿no? A veces hemos hablado de socialismo solar o de comunismo solar en ese sentido, una civilización que deje de basarse en las riquezas del subsuelo y más bien vuelva a la superficie de la Tierra y al solar, ¿no? También es una imagen interesante. Luego, la idea de cerrar los ciclos de materiales, y eso tiene que ver también con la noción de biomímesis, ¿no? Sobre la cual yo he trabajado en estos últimos años. Economías que busquen equilibrios, que no busquen un crecimiento constante, ¿no? Y ahí el concepto podría ser de un socialismo homeostático, una economía homeostática que ya no se proponga, que ya no dependa del crecimiento constante, ¿no? De los agregados productivos, sino que sea capaz de permanecer pues, en ese terreno de lo suficiente, buscando satisfacer las necesidades humanas de forma adecuada, pero no con esa dinámica de crecimiento constante. Luego, la idea de bienes comunes, ¿no? La idea de bienes comunes donde se articulan tanto los servicios públicos y las construcciones comunitarias y colectivas que ponemos en pie para esa satisfacción igualitaria de las necesidades humanas, pero que también se articula con esos otros bienes comunes que son, por ejemplo, los ecosistemas y
y los servicios ambientales de los ecosistemas, y luego ese impulso, esa noción pues, esencial en todos los socialismos, también en los que vienen del siglo XIX, que son las dos ideas de desmercantilizar y democratizar, ¿no? Ahí donde el capitalismo pues, busca mercantilizar todo e individualizar los consumos, las estrategias ecosocialistas buscan desmercantilizar en lo que se pueda y avanzar también en los consumos colectivos, ¿no? Desmercantilizar, por ejemplo, pues, como han conseguido ustedes los avances que se han logrado pues, en el mínimo vital del agua van precisamente en esa dirección. Es un paso importante, y el mejorar pues, la red de transporte colectivo e ir correlativamente dificultando las cosas al carro privado, pues va también en esa dirección, y democratizar a todos los niveles, ¿no? De alguna manera se podría concebir también el socialismo solo en términos de una democracia amplia, real, inclusiva, participativa, que se extendiese incluso no solo a los seres humanos, sino más allá de los seres humanos, ¿no? Eso alguna vez lo ha formulado bien un gran poeta estadounidense, uno de los supervivientes todavía de la generación Beat, ¿no? Esos grandes poetas como fueron Allen Ginsberg, Jack Kerouac. Bueno, Kerouac era más prosista que poeta. Uno de ellos que está todavía vivo es Gary Snyder. Es un gran poeta y también un ensayista, finísimo sobre cuestiones ecológico-sociales, y alguna vez Gary Snyder ha propuesto así como consigna una democracia de toda la gente. En esa toda la gente entrarían también los animales no humanos, tendrían que entrar también de alguna forma las generaciones futuras. ¿Cómo podemos pensar cómo podemos haber pensado que podemos acabar con un tesoro fósil como es todo el petróleo acumulado durante cientos de millones de años, 4 generaciones de seres humanos? O sea, ¿a quién le cabe eso en la cabeza? ¿Cómo podemos mover la aberración que eso consiste, ¿no? Ese tesoro fósil que tendría que emplearse muy parsimoniosamente para que rindiera frutos para muchas generaciones de seres humanos, ¿no? Entonces, la democracia tiene que ser inclusiva también de esa manera, ¿no? También ser capaces de incluir a los seres humanos que van a sucedernos en esta tierra, ¿no? Bueno, profesor, de verdad muchísimas gracias por esta conversación. Nosotros aspiramos a acompañar todo este proceso desde Bogotá de una manera más integral, orgánica. Nos vemos en Quito, donde tendremos oportunidad seguramente de conversar sobre más temas con usted y con otros amigos, pensadores que nos han ayudado muchísimo a decantar tanto iniciativas sociales como iniciativas políticas y hacerlas converger en dos grandes idearios que sin duda deben estar juntos: el ideario socialista, que se ha mantenido vivo, vigente a pesar de todas las dificultades por las que ha atravesado, y el ideario ambientalista, ecologista, en todas sus variables, que encuentra una identidad política urgente y que requiere este planeta de manera rápida. Muchísimas gracias, profesor Jorge Richman, y estaremos entonces al habla en los siguientes días y meses. Muchas gracias. Gracias.